Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina vive ya un año con muchas expectativas, sobre todo en aquellos países donde gobiernos progresistas tienen desafíos enormes para paliar la crisis sanitaria y también, por supuesto, la crisis económica. Pero también hay expectativas en procesos electorales como el de Brasil y Colombia, que de ganar Lula y Petro, respectivamente, darían un nuevo vuelco al mapa geopolítico en nuestra región. Por supuesto que la presidencia de Gabriel Boric genera un sinnúmero de ilusiones y también se advierte ya el bloqueo político desde la derecha, pero sobre todo por cómo quedará la nueva constitución chilena. De esto queremos conversar con el analista y un conocedor de nuestra región, Sergio Pascual, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto verte de nuevo, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo y un abrazo muy fuerte, Orlando, para ti y para toda la gente que te sigue en Clave Política. ¿Cómo valoras el inicio de este nuevo año para América Latina, considerando lo que hemos comentado ya en la introducción, pero también con problemas de fondo? Es decir, hay situaciones económicas como las que vive Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, ni se diga con una crisis incluso de seguridad carcelaria, unas masacres carcelarias que no han parado. Bueno, yo diría que en el ciclo largo político lo que nos estamos encontrando es con una elección, la de Colombia, que es definitiva para terminar de culminar la crisis de la tecnocracia de la derecha latinoamericana, ¿no? Una crisis de una tecnocracia que se habría visto reflejada en el fracaso del gobierno de Macri, que no consiguió la reelección, en el fracaso de la continuidad en Chile, donde a pesar de la ingente fortaleza mediática y económica que tiene la tecnocracia y el apoyo internacional, a pesar de todo eso, habría perdido no solo su intento de controlar el proceso constituyente, sino también la presidencia en ese momento. Y también, por qué no decirlo, el fracaso de la tecnocracia en Perú, ¿no? donde viene fracasando desde hace tiempo y finalmente fue derrotada por el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Colombia, en este momento, es quizá la joya de la corona de ese eje tecnocrático del Pacífico, en el que han conseguido poner una pica en Flandes con Guillermo Lasso, en Ecuador, pero en Colombia se juegan la vida, ¿no? Las derechas tecnocráticas regionales, y no solo las tecnocráticas, también las conservadoras, ¿no? Y ahí Gustavo Petro emerge como la gran esperanza de que Colombia, por fin, después de muchas décadas, pueda pasar al lado progresista, donde quisieron poner a los colombianos hace muchas décadas, antes de que asesinaran a Gaitán, ¿no? Y que se desembocara en el ciclo de violencia. Claro, pero es casual, yo sé que en política no hay casualidades normalmente, pero es casual que todo esto ocurra después de que sale del poder Donald Trump y que baje esa preocupación y sobre todo esa ocupación de Estados Unidos en América Latina, tomando en cuenta que además Biden tiene varios y serios problemas, no solamente internos y externos en su país, sino que también en América Latina parecería que efectivamente el neoliberalismo tuvo su cúspide reflejada fundamentalmente en el tratamiento de la pandemia. ¿Coinciden estos elementos o es que ya había una corriente subterránea, quizás para llamarlo de alguna manera, que apuntaba hacia el retorno del progresismo o de este ciclo del que tú mencionas? Yo creo que había una corriente subterránea, ¿no? que demostró que esa apuesta tecnocrática pensaron que podía acabar con el ciclo progresista, ¿no? Que podía acabar con el kirchnerismo, que podía acabar con el correísmo, que podía acabar con el MAS en Bolivia, y fracasó teniendo gobiernos efímeros, ¿no? Unos por la vía del golpe de Estado, como el de Bolivia, y otros porque perdieron en las urnas, como el de Macri, ¿no? Si a eso le unimos el hecho de que México ganara López Obrador, ¿no? Que también le imprimió un aliento al progresismo importante en la región, creo que todos esos componentes terminaron, digamos, de desatarse cuando se liberaron de la bota de hierro de Trump, en el momento en el que el ojo de Mordor de Estados Unidos dejó de estar presente en la región, y con Biden les permitió también enfrentarse a elecciones en un clima de mayor libertad, ¿no? y de menor injerencia. Pero creo que había una inercia de fondo, y creo que esa inercia de fondo se ve en el caso chileno muy claramente, y se va a volver a ver en el caso colombiano, como adelantaba antes.
Ya, y a esto también habría que sumar, porque no quiero dejar de lado todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, alrededor de Venezuela. Es muy importante, por ejemplo, el desaparecimiento, digamos así, desapareció completamente del mapa político el señor Juan Guaidó, aupado, por supuesto, por Estados Unidos, y Venezuela incluso, según informes de la CEPAL, tendría un crecimiento positivo de su economía, lo cual le da, digamos, razón al gobierno venezolano de que efectivamente toda la estrategia de resistencia en primer lugar y de reestructuración de su producción le puede dar réditos económicos y consecuentemente réditos políticos. Bueno, hay que entender que Guaidó era funcional a un doble golpe, a un golpe económico y y a un golpe político. El golpe político fracasó, como bien se vio, en el momento en el que intentaron situarlo como presidente ficticio y ningún país del mundo bueno, lo reconocieron formalmente porque había que reírle la gracia, entre comillas, a Estados Unidos, pero ningún país del mundo reconoció su poder efectivo. Pero el golpe económico sí funcionó. El golpe económico le permitió, gracias a esa impostura de la presidencia de Guaidó, robarle, porque no hay otro término para definirlo, una parte importante de los recursos que Venezuela tenía en el exterior. Recursos que servían para que la población venezolana, digamos, tuviera unos mínimos vitales garantizados. Y eso provocó un importante shock económico que puede asemejarse, ¿no?, al choque económico que sufrió Cuba o que ha venido sufriendo Cuba con el bloqueo económico, ¿no? Afortunadamente Venezuela ha conseguido restablecer otro tipo de lazos, otro tipo de fuentes y de conexiones comerciales y está saliendo de esa crisis económica, de ese golpe de Estado económico con el que intentaron derrocar al gobierno después de que no pudieran hacerlo con el golpe político, y en este momento, bueno, pues hay un clima de estabilidad reflejado en que se han celebrado elecciones hace nada, en las que la comunidad internacional ha estado presente y ha avalado los resultados. Claro, y además es importante porque además fue una decisión política a negociar con la oposición para poder salir adelante, pero además también es cierto, y hasta dónde valoras, en esto te planteo, Sergio, la discusión que incluso dentro del progresismo hay alrededor de Venezuela a propósito de las declaraciones que habría hecho Gabriel Boric y que tuvo como respuesta a Tilio Borón y a Rafael Correa diciéndoles, ojo, cuidado, no se equivoquen, aprendan bien de la historia porque lo mismo le podría pasar a Chile si es que fuese del caso, en función de los intereses de Estados Unidos. ¿Hasta dónde en el progresismo todavía este tema constituye no solamente motivo de polémica, sino incluso hasta de enfrentamiento entre sectores como los que acabo de mencionar? Bueno, yo diría que hay un elemento clave para entender las dos posiciones que se han hecho públicas, y creo que esta palabra públicas es importante a la hora de abordar el asunto, ¿no? Ni Rafael Correa ni Atilio Borón en este momento tienen responsabilidades de gobierno. Y eso es importante a la hora de entender la discusión, porque en realidad, en torno a la cuestión venezolana, lo que existe y lo que realmente vivimos es una tormenta mediática permanente. Son los medios de comunicación occidentales, son los medios de comunicación hegemónicos en la región latinoamericana y también en España y en Europa, y Norteamérica, evidentemente, los que imponen un discurso de odio hacia Venezuela, una estigmatización de lo que ellos llaman el castrochavismo, ¿no? Y eso ha hecho que, en términos de discusión pública, para cualquier gestor sea imposible hablar honradamente y objetivamente sobre la cuestión venezolana sin ser absolutamente denigrado, estigmatizado y golpeado. Por más que a lo mejor quieras hacerlo. Y esa es la razón por la cual muchos dirigentes de la izquierda que podrían tener una discusión sobre los errores que los tiene Venezuela y los aciertos que también tiene el modelo venezolano, que podrían tenerla, no pueden hacerlo públicamente en sus países porque serían, insisto, golpeados no por sus opiniones públicas, sino por sus opiniones publicadas. Y esta, insisto, es la razón por la cual Boric y otros dirigentes, bueno, pues no pueden, insisto, tener una discusión sosegada sobre la cuestión venezolana, sino que tienen que, de alguna manera, despegarse de la misma para evitar que toda la discusión pública en sus países gire en torno a esta única cuestión, que es la que le interesa a la derecha imponer.
Claro, y te digo esto porque efectivamente no solamente en América Latina, en España hay una ofensiva brutal de la derecha, no solamente generando estas matrices de opinión, estas corrientes, esta narrativa mediática que efectivamente incluso incide o por lo menos controla y limita los pronunciamientos de algunos dirigentes políticos. Pero te planteo esto también para cerrar esta primera parte, Sergio. Esta ofensiva mediática, esta ofensiva hegemónica, generando sentidos comunes alrededor de lo que podría peligrarse en América Latina de establecerse el comunismo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde tiene sentido? Tomando en cuenta que efectivamente quienes lideran las encuestas, por ejemplo, en Colombia y en Brasil, son progresistas, pero no precisamente comunistas, aunque la palabra no alude precisamente a un escenario catastrófico o dantesco de la vida latinoamericana. Bueno, yo diría que en el pasado les ha sido muy funcional y ahora el discurso del castrochavismo, ¿no?, les es menos funcional, ¿no? El caso de Chile es evidente, ¿no? Kast se presentaba como el candidato que iba a defender Chile de la caída en manos del castrochavismo. En el caso peruano exactamente lo mismo, ¿no? Fujimori, Keiko Fujimori era la representante del parteaguas, el muro defensivo ante la llegada del castrochavismo de Pedro Castillo, ¿no? Y sin embargo los peruanos y los chilenos votaron en conciencia sabiendo bueno, que este peligro, no, este entre comillas peligro, no era real. Las encuestas de CELAC que hemos hecho en la región habitualmente sitúan entre un 30 y un 40% como máximo la gente que se cree este mantra, este discurso del peligro castrochavista. Pero claro, entre un 30 y un 40% de la población es mucha gente y por lo tanto es un discurso que ayuda a las derechas a, bueno, pues a tener un caudal de votos mejor o a evitar que las clases populares voten a sus representantes legítimos y más naturales, ¿no? Así que bueno, es un discurso, insisto, que se está agotando con el tiempo, pero que todavía claramente no se ha agotado. Claro que sí, hagamos la primera pausa, Sergio, te invito para que en la segunda valoremos el escenario en este devenir electoral político que también vive América Latina en el año 2022. Hagamos la pausa.